eso sí es verdad, mi vocación no va a parar. Lo bello de ser Nirmis, el podcast con Giovanni Baruch. Somos ciencia, somos alma, contigo firme, voz que calma. Nadie escucha, pero ahí estamos. Lo bello de ser Nirmis, código blanco, espíritu fuerte, manos que luchan contra la muerte. No somos héroes, somos constantes. Lo bello de ser Nirmis, desafiante. Bienvenidos a Lo bello de ser Nerds, el podcast, el espacio donde exploramos la maravillosa labor de las y los enfermeros que dedican sus vidas al cuidado y bienestar de los demás. Prepárate para inspirarte, aprender y descubrir las historias fascinantes que hacen que la enfermería sea verdaderamente hermosa. Te habla Giovanni y te invito a continuar con la segunda parte del episodio, ¿verdad? Infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST y su manejo en urgencias por el profesional de enfermería, parte número 2. La semana pasada estuvimos platicando un poco de la historia, quién descubre como tal un infarto en una persona viva, ¿no? Quién los empieza a atender, cómo evoluciona toda esta información, que vamos a ser sinceros y todo ese crédito se lo vamos a dar al área médica, ¿no? Que son quienes se esforzaron por hablar específicamente de estos temas, hasta que llegó esa información como tal a los hospitales y entonces tuvieron que aparecer protocolos hechos por enfermeras, ¿listo? Para la atención, detección, manejo y tratamiento del infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Hoy continuaremos con el bloque 4 de toda esta historia que les hemos preparado. Y el bloque 4 se llama coordinación multidisciplinaria, manejo de complicaciones y liderazgo en el equipo de atención. A las 3:15 de la mañana del 12 de octubre del 2019, en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, la enfermera Sarah Chen recibió una llamada que cambiaría su perspectiva sobre el papel de la enfermería en emergencias cardiovasculares. Un paciente de 42 años había llegado con un infarto agudo al miocardio anterior masivo, complicado con shock cardiogénico, edema agudo de pulmón y fibrilación ventricular recurrente. En las siguientes 6 horas, Chen coordinaría las intervenciones de 12 especialistas diferentes, supervisaría la administración de 8 medicamentos críticos y tomaría 23 decisiones que salvarían la vida de este paciente. Muy importante este pedacito, ¿vale? El concepto de atención centrada en la enfermería para emergencias cardiovasculares fue desarrollado inicialmente en el Massachusetts General Hospital por la doctora Patricia Benner en los años 90. Este modelo reconoce que mientras los médicos especializados expertise técnico específico, la enfermera mantiene la visión integral del paciente y coordina todas las intervenciones. Las investigaciones de Benner demostraron que los enfermeros expertos pueden reconocer situaciones clínicas y anticiparlas. Pueden anticipar el deterioro del paciente y pueden coordinar intervenciones antes de que el punto de crisis se exacerbe, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y parte de los componentes de esta coordinación son los siguientes. Hacemos una evaluación continua integral, por ejemplo en el monitoreo hemodinámico avanzado, en la vigilancia neurológica para complicaciones embólicas y en la evaluación respiratoria para descartar alguna complicación como el edema pulmonar. 2. La comunicación interdisciplinaria estructurada. Hacemos reportes SBAR o SAER, situación, antecedentes, evaluación, vamos a llamarlo así, y recomendaciones, ¿no? Que es un poquito lo que hacemos continuamente. Y damos rounds multidisciplinarios coordinados, es decir, rondas, estamos al pendiente de los pacientes, sabemos cómo actuar, cómo acercarnos, qué estar valorando cada vez que nos acercamos a los mismos. 3. Anticipamos necesidades en la preparación proactiva de equipos y medicamentos y en la coordinación de servicios especializados de enfermería, ¿vale? Entonces, tenemos una gama muy importante de acción sobre el paciente con infarto agudo al miocardio. No la desaprovechen, al contrario, oye, y que llegó el paciente infartado, es mío, ¿no? O es nuestro.
Y vamos a trabajar en equipo y lo vamos a sacar y vamos a hacer todo lo posible porque ese paciente se recupere y se vaya a su casa. Algo fundamental, ¿cierto? Tener también esa parte, esa motivación. ¿Listo? Vamos a platicar ahora un poquito de las complicaciones mecánicas y el reconocimiento y manejo del infarto de miocardio. La ruptura del músculo papilar es una de estas complicaciones mecánicas. Es una complicación devastadora y ocurre en el 1 a 3% de los infartos agudos al miocardio, típicamente entre el día 3 y 5 post-infarto. La mortalidad sin cirugía emergente supera el 80%. ¿Cómo se presenta y cuál es su fisiopatología? Vamos allá. La ruptura del músculo papilar posteromedial causa insuficiencia mitral severa. El paciente desarrolla súbitamente disnea severa, edema de pulmón, hipotensión por reducción de gasto cardíaco y soplo holosistólico intenso en el ápex. ¿Qué hacemos nosotros? Pues damos un reconocimiento temprano. Auscultación cardíaca frecuente para detección de nuevos soplos en el paciente post-infarto. Sobre todo, específicamente en este caso, si fue un infarto anteroseptal o un infarto septal. Mucho ojo con eso. ¿Listo? Que son, digamos, los dos tipos de infarto que más comúnmente generan ruptura del músculo papilar que causa insuficiencia mitral. Mucho ojo con ello, ¿vale? Hay que estar al pendiente de ese tipo de pacientes. Bien, la estabilización inmediata la hacemos por la reducción de la precarga, ya sea que demos nitratos o diuréticos si es posible para el paciente, y por supuesto darle un soporte inotrópico cuidadoso. Usualmente elegimos la dobutamina, ¿no? Es un poco menos arritmogénica que la dopamina, ¿listo? Y tampoco es que podamos utilizar al por mayor levosimendan, sigue siendo un medicamento extremadamente caro, ¿vale? La ruptura de la pared libre ventricular es otra de las posibles complicaciones que pueden aparecer en este paciente. Entonces, eso a veces es lo que nos termina por generar algún tipo de complicaciones tan severas, ¿no? O sea, imagínate, ya se rompió un músculo papilar que nos está llevando a una insuficiencia mitral. Ahora estamos hablando de que un infarto de miocardio nos puede llevar, ojo, nos puede llevar a la ruptura, ¿verdad?, de una parte del corazón, literalmente de la pared libre ventricular. ¿Ok? Entonces, esta ruptura de la pared libre es la segunda causa de muerte en el infarto agudo al miocardio después del shock cardiogénico, ocurriendo en el 2 a 4% de los casos. La presentación clínica de estos pacientes es un dolor torácico súbito recurrente, signos de taponamiento cardíaco, ¿listo? Y disociación electromecánica súbita. ¿Qué pasa aquí específicamente en el segundo? El paciente, cuando lo empezamos, siente un poquito de dolor, empieza con arritmias ventriculares recurrentes, ¿listo? Y cuando lo auscultamos se escuchan los ruidos como si estuvieran muy lejanos, muy apagados. ¿Listo? Y eso evidentemente pues nos empieza a dar señales. Si en el ultrasonido corroboramos que hay un derrame pericárdico, pero además tiene ruidos apagados, es taponamiento cardíaco y es una urgencia. De hecho, es una T de paro cardiorrespiratorio. Debemos actuar lo más pronto posible, ¿vale? Lamentablemente, pues por la situación que básicamente se está presentando, es una situación que no solamente se va a corregir descomprimiendo lo más pronto posible el pericardio, no. Este paciente tiene que entrar a cirugía de emergencia, ¿vale? Es bien importante y la verdad es una cirugía bastante compleja. También puede llegar a causar como complicaciones la comunicación interventricular, generar una CIB. ¿Listo? La ruptura del septum interventricular ocurre en 1 a 3% de los infartos de miocardio, con mayor frecuencia en infartos anteriores extensos. La estrategia del manejo es darle al paciente un manejo específico con soporte circulatorio, listo, mecánico. Podemos utilizar aquí a nuestro balón de contrapulsación intraaórtico, listo, como una de las técnicas especiales, porque pues a final de cuentas vamos a favorecer la reperfusión de las coronarias, listo, cada que estemos en diástole. Recuerda que el balón, al ser de contrapulsación, el balón se insufla cuando nosotros estamos en diástole, lo que favorece el retorno de cierta parte de la sangre, listo, hacia la raíz de la aorta, y en ese momento se irrigan mejor las arterias coronarias, ¿vale? Eso lo debemos tener en cuenta. ¿Listo? Entonces pueden ocurrir este tipo de situaciones y nosotros debemos estar listos.
Y el tiempo óptimo de cirugía es días 3 a 7 post infarto agudo al miocardio, ya que el paciente está un poco más estabilizado, que tiene el soporte mecánico ya apoyándole y que no tiene ya ninguna alteración específica para que la cirugía pues bueno pueda ser un poco más accesible, menos dañina para la salud del paciente. Por supuesto, ante una emergencia la cirugía se vuelve aún más peligrosa. Bien. ¿Qué pasa? Hemos mencionado 3 complicaciones importantes, ¿verdad? La ruptura del músculo papilar, hemos mencionado la ruptura de la pared libre ventricular y hemos mencionado la comunicación interventricular. Pero ¿qué pasa con una de las complicaciones más severas? El shock cardiogénico o el choque cardiogénico. Este requiere un manejo avanzado. La clasificación SCAI de la Society for Cardiovascular Angiography and Interventions proporciona un marco para la estratificación. El estadio C, en riesgo, nos menciona lo siguiente. Es una presión arterial normal con signos tempranos de hipoperfusión. El estadio D es un shock clásico, hipotensión que requiere vasopresores. Y el estadio E es extremo. Falla de múltiples órganos o falla multiorgánica. Y debemos estar al pendiente de esto que está sucediendo. Para ello tenemos a los dispositivos de asistencia mecánica para tratar de ayudarle un poquito a ese corazón. Y el primero, por supuesto, es nuestro famoso BIAC, el balón de contrapulsación intraaórtica, ¿vale? Y este va a reducir la poscarga ventricular izquierda y mejorar la perfusión coronaria diastólica, como ya te lo había comentado hace un instante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues darle monitoreo del timing del inflado en diástole y el deflado en sístole de este balón, que se infle y desinfle, ¿verdad?, correctamente el balón en los tiempos correspondientes. Y por supuesto que haya vigilancia de complicaciones vasculares, ¿no? Estemos siempre vigilando para evitar que éstas se exacerben. Hay otros dispositivos, como el Impella, por ejemplo, que hoy en día es, digamos, el de elección. Pero no todas las instituciones lo tenemos disponible. Por lo tanto, estos dispositivos pues proporcionan un soporte circulatorio percutáneo directo, ¿listo? Y favorecen, digamos, la circulación sistémica. No solamente la coronaria, sino la sistémica. ¿Bien? Y por supuesto tenemos al ECMO venoarterial, la membrana de oxigenación extracorpórea. ¿Listo? Esta membrana de oxigenación extracorpórea venoarterial proporciona soporte cardiopulmonar completo en el shock cardiogénico refractario. Es decir, esta membrana de oxigenación, este ECMO, va a suplir gran parte de la funcionalidad del corazón y eso le va a dar tiempo a que digamos, se desinflame un poco, pierda el aturdimiento que ya tenía por X o Y cuestión del infarto de miocardio, ¿listo? Que se vaya recuperando un poco mientras nosotros seguimos con tratamiento farmacológico, etcétera. El ECMO se va a encargar de sacar la sangre, ¿listo? En gran medida, oxigenarla y regresarla oxigenada, lo cual va a ocasionar que el corazón no tenga que estar bombeando tanto para cumplir con la perfusión sistémica, ¿listo? Y eso va a favorecer evidentemente que el corazón se recupere, ¿vale? Por supuesto, también habíamos mencionado el capítulo anterior que habían arritmias específicas que podían aparecer durante el proceso del infarto de miocardio o posterior al infarto de miocardio. ¿Listo? Y vamos a mencionar algunas. Las taquiarritmias ventriculares recurrentes que ocurren o que implican el 15 al 20% de los infartos agudos al miocardio con elevación del segmento ST. Puede aparecer la famosa tormenta eléctrica, que es definida como igual o mayor a 3 episodios de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular en 24 horas que requieren intervención. La estrategia del manejo es darle una sedación profunda y una anestesia general a los pacientes, brindarles amiodarona en dosis altas y, por supuesto, lo antes posible una ablación de emergencia si la situación se vuelve completamente refractaria. Para las bradiarritmias y los trastornos de la conducción, tenemos la aparición de bloqueos AB completos en infartos agudos al miocardio inferiores. ¿Listo? Aquí
Puede ser que tengamos un escape nodal con un QRS estrecho, aunque usualmente es transitorio de 48 a 72 horas en lo que se reperfunde, ¿listo? Y evidentemente en lo que se desinflama. Pero si esto queda así, el paciente tendrá que ser sesionado a la colocación de un marcapasos definitivo. El bloqueo AB en infarto agudo al miocardio inferior. Este indica necrosis extensa del sistema de conducción, usualmente permanece y es permanente. Entonces también a veces requieren, ¿verdad?, de estos dispositivos marcapasos definitivos. ¿Listo? Entonces podemos tener bradiarritmias, podemos tener taquiarritmias y debemos estar al pendiente de la situación clínica del paciente. No es, ya lo reperfundí, fue exitoso, esto ya lo dejo. No. ¿Qué más le vas a valorar a ese paciente con el infarto agudo al miocardio? Eso es fundamental, es esencial. ¿Listo? Bien. En cuanto a la coordinación de transferencias y continuidad, vamos a hablar sobre los sistemas de atención cardiovascular regional, ¿no? Esto es muy importante porque no todos lados, como ya lo dijimos, tenemos los protocolos tan avanzados. Un hospital aquí en México, específicamente en el Estado de México y relativamente cerca de la Ciudad de México, es el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Incluso hace no mucho recibió un reconocimiento porque es uno de los hospitales que más se apega al manejo del código infarto y que más beneficio tiene sobre el manejo del paciente infartado. Es más, ni siquiera el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, que se supone es el instituto especializado para el tratamiento de las cardiopatías, tiene ese reconocimiento. Ni siquiera Centro Médico Nacional Siglo XXI, que también tiene su hospital de cardiología, listo, tiene ese reconocimiento. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta porque si un hospital lo puede hacer, lo pueden hacer todos. Nada más es la cuestión de quitarnos un poquito el ego, de quitarnos un poquito el yo aquí lo manejo como yo quiera. No, es apegarnos a los protocolos internacionales, nacionales que están establecidos, que tienen evidencia y que se está demostrando que se puede ayudar y se puede cumplir con el proceso. Entonces, administrativos, de educación, de calidad, de seguridad de las instituciones públicas de nuestro país, sigan un ejemplo bueno. Si algo se le tiene que reconocer al HRI de Ixtapaluca es el manejo del paciente con infarto agudo al miocardio. Actúen de esa forma. Sabemos que no todos los pacientes los podemos resolver, que no todos los pacientes los vamos a mandar a casita con la mejor de las situaciones, pero sí, ¿verdad?, podemos evitar la mayor de las complicaciones. ¿Y cómo? Apegándonos a los códigos establecidos, a la información y a la evidencia que hay a nivel nacional y a nivel mundial, no la evidencia que yo hago en mi institución. Está muy bien, muy padre la evidencia que tienes en tu institución. Está padrísimo porque evidentemente pues te sirven para datos de función y demás. Pero si no está funcionando, apégate a lo que está funcionando. Además es un protocolo nacional. ¿Por qué no apegarte a ese protocolo? ¿Por qué no seguir ese protocolo? ¿Por qué no capacitar continuamente a tu personal con ese protocolo? ¿No? O sea, de nuevo son situaciones que uno debe tener en consideración. ¿Vale? Bien, ya no me desconecto porque si no empiezo a decir cosas que no tengo que decir aquí en el podcast. Pero a final de cuentas los invitamos. Vean, chequen, pregunten, acérquense. No está mal hacer eso. Al contrario, quiere decir que estamos reconociendo que algo no está tan bien, ¿no? Y tú, mi escucha, mi bella y bello enfermero, mi bella y bello nurse, ¿no? Investiga qué hace el HRI diferente a otras instituciones. ¿A qué pacientes trata? No solamente del Estado de México, de otros estados incluso. ¿Listo? Porque tiene un muy buen protocolo de atención al infarto agudo al miocardio. Entonces hay que apegarnos a todo esto. Hay que trabajarlo de manera consciente. ¿Vale? Eso es muy importante. Los traslados son muy importantes. La información veraz, especializada, técnica, que se basa en una valoración específica del problema del paciente, que le podamos dar la mayor información posible a los compañeros con los que estamos interactuando, va a ser fundamental.
No es, ya te lo traje, ya me voy porque tengo otros 3, 4 pacientes por allá y no sé qué y no sé cuándo. No, te lo traje, te lo entrego bien, listo, y después regreso, ¿no? A ver a mis otros pacientes. Pero a ti ya te entregué, que es el paciente con urgencia, con infarto agudo de miocardio, y le entregué todo, expliqué todo, comuniqué todo lo que yo sé. ¿Listo? Y eso de nuevo facilita y favorece la acción del profesional de enfermería, ¿no? Además, tomas ese rol, ese protagonismo que también es muy importante, porque muchas veces, no sé si es el miedo, no sé si es algún problema en específico, pero muchas veces no lo hacemos por eso, ¿no? Por tener miedo, por tener algo, no sé, o sea, no me lo explico, ¿no? Sé que a veces se siente, que a veces sienten los nervios, que cuando pues a lo mejor nunca habías entregado a un paciente o trabajado con un paciente así, te puede costar un poco de trabajo, pero piérdele el miedo, anímate, hazlo. Hay personas que de verdad en mi vida yo pensé que iban a tener un desarrollo de personaje, ¿no? Y lo digo así textualmente, y yo hoy los veo y son un personajazo. Yo creo que también en algún momento algunas enfermeras, enfermeros, algunos maestros, docentes, etcétera, también pensaron lo mismo de su servidor. No tiene desarrollo de personaje, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿vale? O del concepto. Pero no, pues vamos aprendiendo, vamos haciendo las cosas, nos vamos desinhibiendo, vamos estudiando, vamos conociendo, vamos aprendiendo, y eso evidentemente nos trae múltiples beneficios. No solo a ti, también a tu paciente, también a la persona que está a tu cuidado. Entonces, recuerda, si bien lo hacemos evidentemente para que nos paguen, tengamos un mejor sueldo, etcétera, pues también lo debemos hacer porque a final de cuentas nuestra profesión pues sí tiene algo de altruismo, sí tiene algo de ser un arte, ¿no? Sí tiene algo de humano a humano. Entonces también evidentemente necesitamos ser muy empáticos en ese sentido. No basta con ser solamente bueno y sonreírle al paciente. Por supuesto es fundamental, pero no basta con eso, ¿verdad? Si yo le sonrío a mi paciente no se va a curar, ¿no? A lo mejor le alivio un par de cositas, pero no se va a curar. Entonces yo necesito un enfermero 100%, ¿no? O sea, de un enfermero al derecho y al revés. Una enfermera al derecho y al revés. Que tenga los conocimientos suficientes, las habilidades pertinentes y además que tenga la empatía suficiente para poder tratar a una persona que tiene ciertas características como las que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces todo eso es muy muy importante y no lo debemos dejar pasar. ¿Listo? Bien importante. Vean, gestión de calidad y mejora continua. Los programas de calidad contemporáneos utilizan métricas específicas para evaluar el desempeño en el manejo del infarto agudo al miocardio. Por ejemplo, el tiempo puerta electrocardiograma, que es de menos de 10 minutos, y en el 95% de los casos, pues eso se logra según los reportes. El tiempo puerta balón, que es de menos de 90 minutos, y ese se logra, según estos reportes en los que yo me basé para hacer esta información, en más del 90% de los casos. Y el uso de terapia médica óptima al egreso, ¿no? Esos son, digamos, las métricas en proceso, ¿no? Lo que nosotros estamos evaluando continuamente. Y los resultados pues arrojan mortalidad hospitalaria ajustada por riesgo, mortalidad a 30 días y readmisión a 30 días por causas cardiovasculares, que por supuesto pues en algunos casos se dan más, en algunos casos se dan menos. Pero es muy importante que estemos evaluando todos estos procesos continuamente, tener estas bases de datos. ¿Y a quién le corresponden? Pues también a la enfermera y al enfermero, ¿no? En este caso pues a lo mejor a nuestros jefes de servicio, a nuestros supervisores. Oye, hubo tantos pacientes que ingresaron con infarto de miocardio, a tantos se les dio fibrinólisis, a tantos se les dio angioplastía y tantos pacientes tuvieron la posibilidad de recuperarse adecuadamente, ¿no? Regresaron estos pacientes de tantos, no sé, de 200 pacientes, regresaron solamente 20 al mes a una segunda hospitalización, pero no por infarto, sino por alguna complicación del infarto de miocardio, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en consideración. Toda esa información nos sirve para poder actuar, para poder mejorar, para seguir aumentando la calidad en la atención que estamos brindando. ¿Listo? Existen, por ejemplo, la metodología LEAN o LEAN en cardiología, que son los principios LEAN aplicados al manejo del infarto agudo al miocardio y que han demostrado reducir significativamente los tiempos de tratamiento.
Por supuesto también la simulación y entrenamiento. Hoy en día que está en boga así la educación basada en simulación, ¿por qué no hacer de repente simulacros regulares de código infarto? ¿Por qué no hacer entrenamiento interdisciplinario? ¿Por qué no hacer evaluación de competencias específicas continuamente? No es exhibir si el compañero sabe o no sabe hacer las cosas, es enseñar al compañero que no sabe hacer las cosas y al que más o menos sabe que las mejore y al que ya sabe que las repase, ¿no? Es algo básico, nadie estás faltándole al respeto, a nadie estás exhibiendo, a nadie lo vas a castigar, solamente los vas a capacitar para que todos estén lo más cercanos al mismo nivel en la capacidad de atención de los pacientes. La atención basada en simulación, el aprendizaje basado en simulación no requiere un aula extremadamente tecnológica, no, requiere un buen simulador. ¿A qué voy con un buen simulador? A un buen docente simulador, un buen instructor, vaya, no es la palabra que estaba buscando, un buen instructor, ¿listo? Entonces búscate uno, o tú aprende a ser un buen instructor, aprende de simulación, hay diplomados en la UNAM, por ejemplo, de simulación clínica, ¿no? Y te puedes capacitar también en línea, seguramente habrá algunas capacitaciones que te puedan servir. Entonces, ¿por qué no ser también un centro de simulación sin la necesidad de tener un simulador de alta fidelidad? Podemos tener ahí una camilla con ciertas características que podamos utilizar de repente para hacer un entrenamiento. Vamos a hacer una simulación de esto, ¿no? Esta semana les toca rotar a ustedes por el área de trauma choque, por el área de choque, por el área de del triage, no sé, etcétera. Se activa un código infarto. ¿Qué vamos a hacer? Pues actuamos desde el electro, la interpretación, bla, 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 signos vitales, esto, aquello, el otro, medicamentos, preparación física del paciente y se traslada a hemodinamia. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en hacer todo ese proceso en simulación? ¿No? Esta semana les toca a ustedes, la próxima semana que rotan, pues ahora los que vienen vamos a hacer también una simulación. Y así sucesivamente, para que todos estemos preparados. No nos quita ni nos cuesta absolutamente nada. Enfermeras y enfermeros, no se vayan una hora a comer. Está padrísimo, de verdad, no, o sea, no saben, ¿no? A mí también me gusta mucho comer, pero no te vayas una hora. Vete media hora y la otra media hora aprovechenla para hacer algo productivo en su trabajo. Ser mejores en la atención de nuestros pacientes, de verdad. De verdad que también a veces eso duele. Uno no lo quiere aceptar y no, ya somos diferentes y esto, aquello, lo otro. Pero siguen yendo las generaciones y siguen existiendo las enfermeras que se van una hora a desayunar o 2 horas a desayunar porque ya está el estudiante, ya está el pasante, ¿no? Y el pasante se tiene que quedar con 20 pacientes o el estudiante o los estudiantes con 10 cada uno. Eso no puede ser. Tengan tantita conciencia, para no decirles otra cosa. Pónganse a capacitarse, a mejorar sus condiciones de trabajo, porque si tampoco tú te esfuerzas en mejorar tus condiciones de trabajo, lo que te implica a ti, tus condiciones de trabajo, pues siempre va a estar horrible, ¿no? Entonces esa parte también es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Retomando un poco lo del guión, porque ya también se me está alargando un poco la información, pues bueno, vamos a ver esta parte de la estabilización, la prevención secundaria y la continuidad del cuidado. ¿Listo? El 15 de marzo del 2018, María González, una enfermera especialista en cardiología del Hospital Universitario La Paz en Madrid, recibió en la unidad coronaria a un paciente de 58 años que había sobrevivido exitosamente a un infarto agudo al miocardio anterior extenso. La angioplastía primaria había sido técnicamente perfecta. El flujo TIMI-3 estaba restaurado y la función ventricular izquierda se había preservado en un 45%. Sin embargo, González sabía que la historia real de este paciente apenas comenzaba. Las estadísticas postinfarto son implacables, pero también esperanzadoras. Mientras que la mortalidad hospitalaria del infarto agudo al miocardio ha disminuido dramáticamente a menos del 5% en centros especializados, el riesgo de eventos cardiovasculares recurrentes permanece elevado. Sin prevención secundaria óptima, estos pacientes tienen un 20% de riesgo de muerte o reinfarto en el primer año post-evento.
Pero existe una realidad alentadora: la implementación rigurosa de medidas de prevención secundaria que puede reducir este riesgo hasta en un 80%. La diferencia entre estos dos escenarios frecuentemente reside en la calidad y la continuidad del cuidado de enfermería durante la fase de estabilización y transición. ¿Vale? Y esto es muy importante. Vamos a ir platicando fase por fase. La fisiopatología de la recuperación miocárdica. Después de un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, el corazón inicia un proceso complejo de cicatrización y adaptación conocido como remodelado ventricular. Este proceso se extiende por semanas a meses. Puede resultar en recuperación funcional o en un deterioro progresivo hacia la insuficiencia cardíaca. Las fases del remodelado son las siguientes. La fase aguda de las 0 a las 72 horas, donde va a haber necrosis miocárdica completa en el área infartada, inflamación local con infiltración de neutrófilos y un inicio de la respuesta cicatricial. La fase subaguda es de los 3 días hasta los 28 días. La reabsorción del tejido necrótico, la infiltración de macrófagos y fibroblastos y el adelgazamiento progresivo de la pared infartada. Y la fase crónica va a ser superior al mes. En este caso, se va a formar una cicatriz colágena madura, rígida, se va a ocasionar una hipertrofia compensatoria del miocardio viable y se va a establecer un nuevo equilibrio hemodinámico. Ojo, no quiere decir que ese equilibrio hemodinámico sea el correcto, solamente que va a llevar un equilibrio. ¿Listo? ¿Qué factores van a determinar este remodelado? Pues el tamaño del infarto. Por ejemplo, el doctor Mark Pfeffer, en sus estudios pioneros con inhibidores de la ECA post-infarto agudo al miocardio, demostró que existe una relación directa entre el tamaño del infarto y el grado de remodelado ventricular adverso. También existen factores neurohormonales, como la activación de sistemas como el renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático, aunque inicialmente compensatoria, contribuye al remodelado adverso a largo plazo, ¿no? Es importante. Esos son algunos factores específicos para la remodelación del miocardio. Pero ¿qué pasa? Porque dijimos que si esto también ocurre, nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar post-infarto agudo al miocardio? Primero tendremos que clasificar y estratificar el riesgo, ¿no? La insuficiencia cardíaca es la complicación tardía más común del infarto agudo al miocardio. Se desarrolla entre el 25 y el 40% de los supervivientes. ¿Listo? Para esto tenemos la clasificación Philip-Kimball, que habla específicamente de que la clase 1 son aquellos pacientes que no tienen datos de insuficiencia cardíaca y que tienen una mortalidad menor al 5%. La clase 2 son pacientes que presentan estertores menores al 50% de los campos pulmonares y eso aumenta la mortalidad del 10 al 15%. La clase 3 son aquellos pacientes que tienen edema agudo de pulmón y aumenta la mortalidad entre el 20 y el 30%. Y aquellos que están en clase 4 son los que tienen shock cardiogénico y aumenta su mortalidad superior al 50% según la escala o la clasificación Philip y Kimball posterior a un infarto agudo al miocardio. La evaluación se hace de manera ecocardiográfica y esta debe ser temprana. Debe ser realizada en las primeras 24 a 48 horas post-reperfusión y proporciona información pronóstica crucial. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la motilidad segmentaria y extensión del infarto y la función del ventrículo derecho, que también es muy importante. Se debe dar terapia médica optimizada como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS, y estos han demostrado beneficios multifacéticos en el post-infarto agudo al miocardio. Por ejemplo, con una reducción de la mortalidad del 20% según estudios SAFE, AIRE y TRACE, ¿no? Son los nombres de los estudios. La prevención del remodelado ventricular adverso, que también es muy importante. Los protocolos de iniciación de estos IECAS es el siguiente. Inicio en primeras 24 horas si está hemodinámicamente estable el paciente. Comenzar con dosis bajas, por ejemplo, captopril 6.25 miligramos, ¿verdad? Que será la dosis inicial. Bien, y los iremos titulando gradualmente cada 48, 72 horas hasta dosis máxima tolerada. Los beta bloqueadores son otro grupo farmacológico que se llega a utilizar en la terapia médica optimizada.
El uso de betabloqueadores postinfarto ha demostrado reducción de la mortalidad del 25% a largo plazo y prevención de muerte súbita arrítmica. Bien, pero se debe tener algunas consideraciones para poder iniciar estos fármacos. Primero, comenzar después de la estabilización hemodinámica 24 a 48 horas. Iniciar con dosis muy bajas, por ejemplo, metoprolol 12.5 miligramos. ¿Listo? Y evitar, por supuesto, usarlos en shock cardiogénico activo porque esto puede descompensar al paciente y agravar su situación clínica. Otros fármacos que podemos utilizar son los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, también conocidos como la espironolactona o la eplerenona, ¿verdad? Específicamente en aquellos pacientes que tengan una fracción de eyección igual o menor al 40% del ventrículo izquierdo. Los síntomas de insuficiencia cardíaca y por supuesto diabetes mellitus. Bien, entonces son grupos farmacológicos importantes y debemos tenerlos en consideración. ¿Qué hacemos nosotros como enfermeras y enfermeros en el manejo de la insuficiencia cardíaca? Bueno, pues tenemos que evaluar clínicamente y de manera sistemática lo siguiente: signos de congestión, estertores pulmonares, y tendremos que saber la localización y la extensión de esos estertores. La ingurgitación yugular, que puede ser también una estimación de la PVC, ¿listo? Pero bueno, en realidad si podemos ver ingurgitación yugular o valorarla de manera inicial, pues ni siquiera necesitamos una PVC, ¿no? Sabemos que está muy congestionado ese paciente. Y edema periférico, la cuantificación por fobia, ¿no? Que sería, digamos, la escala correcta. Y si no la sabemos estratificar, pues entonces Godet también nos puede ayudar bastante. Bien, signos de bajo gasto: fatiga, debilidad, perfusión periférica, temperatura, llenado capilar, que también es muy importante, y la presencia o no de oliguria, ¿no? Esos serían, digamos, los signos de bajo gasto: fatiga, debilidad, disminución de la perfusión periférica, piel fría, llenado capilar prolongado y oliguria, menos de 0.5 mililitros kilogramo hora. Para el monitoreo hemodinámico debemos estar vigilando la presión arterial y la frecuencia cardíaca tendencial, el peso diario idealmente. Si tenemos incrementos superiores a 2 kilogramos en 24 horas, pues básicamente son muy significativos y debemos tratarlos. Y el balance hídrico estricto, ¿no? Entradas y salidas del paciente, ingresos y egresos. Bien. La prevención secundaria se debe realizar con un arsenal farmacológico básicamente e inicia con la terapia antiplaquetaria a largo plazo. Dijimos que la estrategia de antiagregación dual es la elección, ¿no? Por eso es importante que pues bueno, la podamos realizar. Antes también se hacía un seguimiento de 3 meses y quitábamos la antiagregación dual. Hoy en día se ha extendido y esta extensión nos dice que debe ser alrededor de 12 meses con antiagregación dual. Bien, con aspirina 75 a 100 miligramos diarios indefinidamente. Bien, y clopidogrel 75 miligramos, prasugrel 10 miligramos o ticagrelor 90 miligramos por 12 meses, que es una de las estrategias. De nuevo, hay estudios que hoy en día nos dicen que esto poco a poco va a ir revirtiéndose. Todavía no nos dicen ya hazlo así, pero evidentemente pues va a haber protocolos en estos años. Es más, yo creo que ya hay protocolos en la actualidad, listo, que van a decir que se revierta, ¿no? La aspirina la vamos a quitar y vamos a dejar, como ya dijimos, el P2Y12. Por lo pronto, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor, cualquiera de los tres, junto con aspirina, durante 12 meses sí o sí. ¿Listo? La extensión de la terapia de antiagregación dual a más de 12 meses es considerada en pacientes de alto riesgo isquémico y bajo riesgo hemorrágico, ¿no? En este caso se han hecho estudios con ticagrelor 60 miligramos más la aspirina. Y se ha demostrado, por supuesto, en estudios como Pegasus TIMI 54, que es un estudio pues bastante reconocido. Bien, la evaluación del riesgo hemorrágico en escalas Hasbled o Crusade ayudan a estratificar el riesgo. La historia de hemorragia mayor, edad de más de 75 años, función renal comprometida, pues bueno, son situaciones que nosotros tendremos que tener en cuenta, ¿no? Evidentemente al momento de enseñarle sobre la farmacología al paciente. Y por qué no, de nuevo, todos podemos cometer errores, así que nuestros compañeros del área médica no están exentos a que vayan a recetar una dosis completa en un paciente que tiene una edad que no cumple con las características para una dosis completa. Así que, ¿por qué no darnos cuenta y hacerle el comentario? Oye, doc, ¿sabes qué? Este paciente tiene más de 75 años, tiene tasa de filtración glomerular de tanto, estimada por supuesto,
y le dejaste la dosis completa de los antiagregantes plaquetarios. No, muchas gracias, ¿no? Entonces, a lo mejor disminuye la dosis de clopidogrel o de prasugrel o de ticagrelor, ¿verdad? Y la de la aspirina la deja igual o solamente deja uno de los dos, ¿no? Que también eso pudiera llegar a pasar. O sea, hay que tenerlo muchísimo cuidado con eso. Bien, el manejo de la dislipidemia post-infarto agudo al miocardio también es esencial, y esta la hacemos a través de fármacos como las estatinas de alta intensidad, por supuesto también mejorando la calidad de vida, ¿no? El ejercicio, la comida, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, nos ayudamos o nos apoyamos con fármacos como estas estatinas de alta intensidad, estatinas, ¿verdad? Que conocemos nosotros como la atorvastatina o la rosuvastatina, ¿no? Que son, digamos, los dos ejemplos más claros de este tipo de fármacos. ¿Listo? La atorvastatina es de 40 a 80 miligramos y la rosuvastatina entre 20 y 40 miligramos diarios. El objetivo es mantener siempre en pacientes infartados un LDL, unas lipoproteínas de baja densidad, menos de 70 miligramos sobre decilitro. ¿Listo? Que es básicamente una reducción de más del 50% del basal que el paciente ya tenía. Es decir, nuestro objetivo siempre va a ser menos de 70 miligramos sobre decilitro, pero si la persona no se tenía 200, entonces sí o sí debemos de manejarlo lo más pronto posible a menos de 100 y progresivamente irlo llevando hasta menos de 70 miligramos sobre decilitro, porque con eso pues evidentemente disminuimos el riesgo que tienen estos pacientes. Bien. ¿Qué más? Se deben iniciar, ya dijimos, entre las primeras 24 y 48 horas hospitalarias. ¿Listo? Y tenemos otras terapias adicionales como el ezetimibe, que es un fármaco que tiene una adición si el LDL no alcanza meta con estatinas máximas toleradas, pues entonces utilizamos los inhibidores PCSK9, que es el ezetimibe, ¿listo? Y que nos va a ayudar de manera complementaria a disminuir las lipoproteínas de baja densidad, el colesterol malo, vaya. ¿Listo? Y para pacientes con hipercolesterolemia familiar, LDL persistente, pues entonces es parte de lo que nosotros utilizamos. Bien, persistentemente elevado, ¿no? Necesitamos sí o sí controlarlo. Por supuesto, el control de factores de riesgo modificables, ya dijimos, el manejo del estilo de vida es fundamental, y en este caso tendremos que hacer un manejo, por ejemplo, de la diabetes, si el paciente tiene diabetes. Listo, debemos hacer un control estricto y seguro de la diabetes con hemoglobina glucosilada menor a 7 sí o sí, ¿no? En estos pacientes. Evitar hipoglucemias severas también, es decir, tampoco irnos a los extremos, mantenernos sanos. ¿Listo? Preferencia por metformina como primera línea. Por supuesto, también es la que tiene más evidencia, aunque sabemos que los otros fármacos también nos pueden ayudar, sobre todo los ISGLT2, ¿no? Que de alguna manera, si el paciente tiene problemas cardiovasculares importantes, los ISGLT2 pues funcionan como el diurético y además funcionan como el fármaco que nos va a ayudar a controlar los niveles de glucosa. Entonces, pues bueno, hay evidencia, ¿no? Cada vez saldrá más y tendremos mejores resultados. Se debe de controlar evidentemente la hipertensión arterial. La meta siempre va a ser menos de 130-80 siempre en la mayoría de los pacientes, e idealmente menos de 120-80 milímetros de mercurio. ¿Listo? Es como deberíamos estar todos, pero entendiendo que es un paciente con patología o que es un paciente hipertenso, etcétera, pues bueno, vamos a tratar de llevarlo a las metas ideales, pero si no, al menos a las metas reales, que es menos de 130-80, ¿vale? Menos de 140-90 en adultos mayores frágiles, ¿no? Porque también ya llevan mucho tiempo con su hipertensión y puede ser un poquito más complejo poderla tratar, pero siempre tratar de que esté por debajo de la cifra estándar, ¿no? De una hipertensión grado 2 hoy en día. ¿Listo? Los IECAS, los ARA2 como primera línea van a ser los fármacos de elección, porque además tienen un efecto cardioprotector y nefroprotector, lo cual pues evidentemente nos va a ayudar bastante. Todo esto se debe coronar, ¿no? O se le debe de poner la cerecita al pastel, como decimos coloquialmente, con una rehabilitación cardíaca, integrando por supuesto cuerpo y mente durante este proceso. Los componentes de la rehabilitación integral, ¿verdad? Pues van a ser los siguientes, ¿no? El ejercicio es la base principal, pero antes de abordar como tal esos temas, vamos a decir que la rehabilitación cardíaca es una intervención multicomponente que ha demostrado reducir la mortalidad cardiovascular en un 35% y mejorar significativamente la calidad de vida, ¿no?
El ejercicio se debe hacer mediante una evaluación inicial, una prueba de esfuerzo supervisada en la semana 2 a 6 post infarto agudo al miocardio, la estratificación de un riesgo cardiovascular, listo, y la evaluación de la capacidad funcional en METs, ¿vale? Para que entonces cuando ya tengamos estos datos podamos hacer una prescripción, listo, podamos hacer una prescripción del ejercicio, ¿vale? Y esa prescripción del ejercicio, ¿verdad? Lo hagamos en una intensidad del 40 al 80% de frecuencia cardíaca de reserva. Una frecuencia de 3 a 5 sesiones por semana y la duración de 20 a 60 minutos por sesión. Evidentemente, de acuerdo a los resultados que tengamos en la evaluación de capacidad funcional, iremos progresando poco a poco, ¿no? Probablemente iniciaremos en intensidad al 40%, haremos 3 sesiones por semana y 20 minutos. Si vamos a seguir en ese rubro de la frecuencia y la duración, listo, al menos pues vamos a ir incrementando, ¿no? Cuando el paciente ya domine eso, pasaremos al 50% de intensidad, al 60, al 70 y al 80% de intensidad, listo, y mantendremos los mismos tiempos, 3 días a la semana, 20 minutos por sesión. Cuando vaya evolucionando el paciente, a lo mejor vamos a ir aumentando el tiempo, ¿no? En lugar de 20 minutos, 30 minutos por sesión, 3 veces a la semana. Oye, no, que prefiero venir 5 días a la semana y que solamente sean 20 minutos. Ah, ok, perfecto. Entonces, 5 días a la semana, 20 minutos por sesión de su actividad física, evidentemente supervisada. Bien, la educación y modificación de hábitos, cesación tabáquica con soporte farmacológico y psicológico si es necesario, educación nutricional, dieta mediterránea, que sería como lo ideal, pero específicamente una reducción en la cantidad de sodio en la ingesta. Esto es muy importante, porque además no siempre podemos llevar la dieta mediterránea, no es tan sencillo, ¿no? Es una dieta bastante cara. Entonces, lo que pasa es que tendremos que adaptar esta dieta, ¿no? O esta restricción alimentaria específicamente a las necesidades del paciente. ¿Listo? Lo que sí vamos a reducir es el consumo de sodio, eso es importante. Ya con eso llevamos un gane muy, muy importante, ¿vale? Por supuesto, también vamos a enseñarles en el manejo del estrés y técnicas de relajación. Tal vez a lo mejor vamos a recomendarles que hagan tai chi, yoga o alguna de estas intervenciones específicas que le ayuden también a manejar todos esos procesos, ¿no? El ejercicio, por supuesto que también ayuda, pero nunca está de más, por ejemplo, un yoga, unos 15 minutitos por las noches, media hora antes de dormir. Listo, se relajan perfectamente y pueden descansar, ¿no? Entonces, evidentemente eso es funcional. ¿Qué hacemos nosotros en la rehabilitación? Pues coordinamos el programa, lo podemos hacer. La enfermera actúa como la coordinadora central del programa multidisciplinario. Evaluación inicial integral del paciente, desarrolla planes de cuidado individualizados y coordina con fisioterapeutas, nutricionistas y psicólogos. Por supuesto, una educación terapéutica es lo que brinda también la enfermera porque reconoce los síntomas del paciente y por lo tanto estamos vigilando la presencia de anginas recurrentes y por supuesto le enseñamos al paciente cómo buscar atención o ayuda. Signos de insuficiencia cardíaca que también le vamos a enseñar, es decir, no solamente va a su terapia de ejercicios, también va como a clases el paciente y le estaremos enseñando poco a poco y constantemente cosas nuevas, para qué sirve un fármaco, para qué sirve otra cosa, cómo puede hacer ejercicio, cómo puede mejorar, ¿listo? Cuáles son los signos y síntomas del infarto, cuáles son los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, de las posibles complicaciones que puedan aparecer, todo con el fin de que el paciente conozca al 100% su padecimiento y evidentemente lo pueda tratar en una urgencia. ¿Vale? Por supuesto también los efectos adversos de los medicamentos, le tendremos que explicar por qué unos medicamentos tienen que ser separados, ¿listo? En diferentes horarios y por qué otros sí los puede consumir tal vez nada más con 5 minutos, 10 minutos de diferencia, ¿no? Eso también es importante. Por supuesto, les tendremos que enseñar en el automonitoreo, ¿no? Técnicas de medición de la presión arterial, control de peso diario, registro de signos y síntomas mediante la actividad física, así que también los pacientes lleven como un diario de hoy me sentí de tal forma, hoy sentí esto, ¿no? A lo mejor no lo había sentido antes, hoy lo sentí y ya no lo hace saber y entonces también pues vemos, ¿no? Lo empezamos a valorar específicamente. Por supuesto, todo esto es un programa integral, es fantástica, ¿no? La rehabilitación cardíaca es fantástica.
Uno de mis sueños, la verdad, guajiros que tenía hace algunos añitos, pues era colocar una clínica de rehabilitación cardíaca. No es sencillo, evidentemente, necesitas permisos, necesitas tener un área especializada, necesitas trabajar con un equipo multidisciplinario, ¿no? Aquí dice fisioterapeutas, dice psicólogos, dice, ¿qué otros compañeros decía? La verdad ya ni me acuerdo, pero nutrición, ¿no? Nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, ¿no? Entonces, en realidad, pues bueno, no es tan sencillo. También necesitamos del área médica, por supuesto, para la prescripción de algunos fármacos que nosotros no podemos prescribir de manera independiente, porque a lo mejor, bueno, el cuadro básico sin problema, pero si ese paciente el cuadro básico no es suficiente o no, de alguna manera no termina por ¿cómo se llama? Pues por cumplir con los objetivos. Entonces pues necesitamos fármacos diferentes y no los podemos prescribir nosotros, sino solo los médicos, ¿no? Entonces una clínica de rehabilitación cardíaca involucra tener gente capacitada. No solamente enfermeros y enfermeras generales, no solamente nutricionistas, no solamente rehabilitadores, también necesitamos enfermeras especialistas en rehabilitación, también necesitamos ¿cómo se llama? Pues enfermeras incluso de otras áreas específicas en la atención, bien, en cuidados paliativos, por supuesto. También necesitamos, hacer una clínica integral que tenga todo eso. Necesitamos primero del personal. Después se necesita evidentemente un lugar, un espacio importante, que esté bien ventilado, que esté bien iluminado, que tenga además todos los aditamentos necesarios para poderle dar la atención necesaria al paciente si sucede algo. ¿Qué es esto? Necesitamos un carro de urgencias, ¿verdad? Un carro de paro, con todos los aditamentos que requiere un carro de paro, con un desfibrilador, ¿verdad? Que esté funcional, evidentemente. Requerimos que esté disponible, pues una parte con medicamentos de alto riesgo, que además también los tendría que prescribir el médico, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones debemos tenerla presente, ¿no? O sea, qué padrísimo, ¿no? A mí me encantaría de verdad tener una clínica de rehabilitación cardíaca, porque tampoco hay muchas en nuestro país, y de verdad que le pueden resolver muchas cosas a ¿cómo se llama? Pues a nuestros pacientes que tienen problemas cardiovasculares. No necesariamente que se infarten, el paciente hipertenso. ¿Cuántos mexicanas y mexicanos son hipertensos, no? Eso es muy importante. Pero bueno, los sueños se cumplen y en algún día vamos a tener esto, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de aspectos psicosociales y calidad de vida, ya para ir cerrando este tema. Es importante decir que el infarto agudo al miocardio tiene un impacto psicológico tremendo sobre las personas. Primero, vamos a hablar un poco de la depresión post-infarto agudo al miocardio. La depresión afecta al 20 a 30% de los pacientes post-infarto agudo al miocardio y se asocia con un incremento del 200% en mortalidad cardiovascular, reducción en adherencia a medicamentos y menor participación en rehabilitación cardíaca, ¿no? Instrumentos que utilizamos continuamente para evaluar al paciente. Pues primero, a lo mejor para darnos cuenta un poquito de su situación, el PHQ-2, son 2 preguntitas que van a dirigir la situación, la charla, ¿listo? Y si es así, continuamos con el PHQ-9, ¿no? En este caso, Patient's Health Questionnaire, y que es de 9 preguntas, es mucho más amplio y nos va a dar una perspectiva más importante sobre si el paciente puede estar presentando depresión, ¿no? Un cuadro menor o un cuadro mayor, y la idea es ayudarlo y tratarlo, ¿no? A lo mejor nosotros no somos el psicólogo, pero sí lo podemos derivar, ¿no? A un psicólogo, a un especialista en salud mental, de enfermería, ¿no? Por ejemplo, y que lo pueda ayudar, ¿vale? En el caso de también está la Hamilton Depression Rating Scale, que es la HAM-D, ¿no? Y está BDI-2, que es Beck Depression Inventory, ¿no? Entonces están estas 3 instrumentos de evaluación que nos sirven mucho. El PHQ yo creo que es el que más utilizamos aquí en nuestro país, porque se acopla también un poco a las costumbres de nuestro país, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. También valoramos la ansiedad y el estrés postraumático, porque el 25% desarrollan ansiedad clínicamente significativa posterior al infarto de miocardio. Tienen un miedo a la actividad física y al reinfarto, ¿no? Y por supuesto evitan situaciones que recuerdan el evento. Entonces a veces evitan pasar por los mismos lugares, evitan comer los mismos alimentos que ingirieron ese día,
no sé, ven algo que se parece a lo que pasó antes de que les diera el infarto y comienzan con esta sensación de miedo, ¿no? Profundo, que es una crisis de ansiedad, vamos a llamarlo así, y los recuerdos de Vietnam, ¿no? Como le llamamos o como dice la chaviza hoy en día, que es esta parte del estrés postraumático. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Bien importante que lo tengamos en cuenta y definitivamente atender a nuestros pacientes holísticamente, ¿no? Que es lo que se merecen. Entonces hay que evitar situaciones que recuerdan el evento, ¿no? Y al principio, pero poco a poco ir tratando de afrontarlos, que es parte fundamental, ¿vale? Entonces, ¿qué intervenciones psicosociales son recomendadas? Pues el soporte psicológico estructurado, terapia cognitivo-conductual, que yo creo que es la mejor terapia hoy en día, o la que más evidencia tiene, ¿listo? Y no quiere decir que para todos, evidentemente, pero yo creo que para la gran mayoría de las personas funciona muy bien, ¿no? Entonces, en este caso, terapia cognitivo-conductual específica para situaciones cardíacas o pacientes cardíacos, ¿listo? Técnicas de manejo de estrés y relajación y grupos de apoyo entre pares, ¿vale? También la reintegración laboral debe ser, pues, controlada, vamos a decirlo, ¿no? O sea, no al otro día se tiene que presentar ya a trabajar sus 8 horas, no, o sea, debe ser gradual, ¿no? Y debemos de evaluar las demandas físicas del trabajo para saber si estamos aptos o nos deberían de cambiar, ¿no? De área específica o al menos durante algunos días. La coordinación con medicina laboral, por supuesto, que también debe ser importante, ¿listo? Y las adaptaciones del puesto de trabajo si es necesario, ¿no? Esto es parte del apoyo psicoemocional. Digo, faltarían muchas cosas más. La verdad, yo no soy el especialista en este rango, pero sí al menos conocer estas cuestiones básicas para poder referir a nuestros pacientes a una atención de calidad. Bien, y ya nada más de la tecnología y monitoreo remoto. Hoy en día tenemos toda la tecnología del mundo para poder hacerlo. Tenemos la teleenfermería cardiovascular o teleasistencia cardiovascular, donde hacemos un monitoreo remoto de signos vitales. Nos conectamos ya sea por WhatsApp, por Instagram, nos conectamos por Zoom, ¿no? Por Meet, por Teams, por donde sea. Y entonces hacemos una transmisión domiciliaria del peso, talla. Bueno, la talla no tanto va, pero a lo mejor si no lo tenemos o no la recordamos, peso, talla. Listo, índice, cintura, cadera. Les enseñamos a tomarse la presión arterial, les enseñamos a monitorear su saturación, su frecuencia cardíaca. A lo mejor nos pueden mandar los PDFs de sus electrocardiogramas recientes, etcétera. Y entonces empezar a hacer como una base de datos y darle información relevante al paciente. Cuando a lo mejor pues no puede asistir a nuestra consulta o nosotros no damos consulta como tal. O sea, presencial, si nos damos solamente la teleasistencia, entonces lo podemos llevar así, educarle, enseñarle. Por supuesto, evidentemente eso es parte de tu trabajo, esto se cobra, ¿no? Evidentemente tú sabrás cuánto cobras, ¿no? Lo que valores tu trabajo, pero evidentemente también no puedes cobrar 450,000 pesos por consulta porque pues nadie te los va a pagar, ¿no? O sea, eso también debes de ser un poco consciente. Bien, ¿qué más? Utilizar algoritmos de detección temprana de descompensación, ¿no? Hoy en día tenemos también un montón de cosas tecnológicas ya en la computadora con las cuestiones de la inteligencia artificial y que nos pueden llevar a organizar datos específicos y ayudarnos a predecir posibles riesgos, posibles eventos en los pacientes. Entonces hay que utilizarlos. Hoy en día los podemos utilizar, hay que aprovecharlos. Están en costos accesibles, ¿no? Y cada vez serán costos pues relativamente más accesibles porque hay más competencia. Hoy en día está GPT, ¿no? OpenAI, ¿no? Que es básicamente está Copilot, está Cloud, está que es Anthropic, Cloud es Anthropic, listo, y que por ahí Amazon creo que está trabajando ahorita con Anthropic o va a empezar a trabajar con Anthropic. Está Google, por supuesto, Gemini, Google AI Studio, está Notebook LM, ¿no? Que son herramientas de Google de inteligencia artificial y que además nos pueden ayudar a primero a investigar, ¿no? Cositas que tengamos dudas, preguntas, y por supuesto también a organizar documentos, información, etcétera, que pues evidentemente como un asistente nos va a quitar un montón de trabajo y vamos a poder hacerlo de mejor manera. Bien, ¿qué más hacer? Por ejemplo, intervenciones proactivas antes de la hospitalización del paciente. Si es una consulta privada, X o Y, pues podemos darle la teleasistencia. Oye, Giovanni, el paciente, no, oye, Giovanni, es que me voy a hospitalizar por esto y esto y esto. Pero por ahí estuve leyendo un artículo que sería bueno que me acercara a un profesional y me diera algunos tips para qué hacer antes de la hospitalización.
en cuanto a la calidad de vida, ejercicios, etcétera, que favorezcan, pues evidentemente, que mi estancia en el hospital no sea tan intensa. Ok, entonces tú le puedes dar recomendaciones, haz tantos ejercicios, duerme adecuadamente, mejora tu alimentación, toma líquidos, no consuma sal, ¿qué más? No sé, haz ejercicios respiratorios. Puedes conseguir un inspirómetro de incentivos, sí, haz ejercicios inspiratorios, ¿listo? Y entonces le empiezas a recomendar algunas cositas básicas que el paciente puede desarrollar antes de su hospitalización, para lo que sea que se vaya a hospitalizar, ¿no? Pero es muy importante. Bien, ¿qué más? Apps móviles de salud que te van a dar recordatorios de medicación. Es más, ni siquiera necesitas hacer una app de salud, puedes hacerlo desde tu calendario de Google o tu calendario de tu celular, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en mi caso, que es un Galaxy, pues evidentemente en mi calendario de Samsung, listo, y me van a llegar las notificaciones y va a sonar una alarma, etcétera. Todo eso lo puedes programar y no hay ningún problema, y entonces vas a tener todo esto, ¿no? No necesariamente una app de salud, listo. Registro de síntomas y actividad física, que también eso sí son apps especializadas, y educación personalizada sobre factores de riesgo. Puedes hacer un classroom, listo, donde vas a ir agregando a tus pacientes, a lo mejor. Primero les puedes enseñar, ¿no?, cómo funciona un classroom desde su celular. Hoy en día muchos ya tienen celular, entonces hay que enseñarles a descargar el classroom, hay que enseñarles a ingresar a la sala, ¿no? Y dejarle los temas. Aquí estamos hablando de infarto, aquí estamos hablando de insuficiencia cardíaca, aquí estamos hablando de complicaciones, de los medicamentos, etcétera. Y a lo mejor hacer pequeños videos cortos educativos, dejarles ahí el tríptico, el folleto, X o Y, y entonces el paciente ya lo tiene. Ojo, con la responsabilidad que lo tiene que estar checando, ¿no? Porque paciente que no lo cheque, entonces paciente que le vamos a hacer preguntas. ¿Vale? ¿Cómo sabemos que lo checaron? Tienen que colocar un dato importante que se haya dicho en el video, ¿no? Entonces, todo eso es importante también, ¿no? Al paciente que quiere estar, pues va a estar, y el que no quiere estar, pues ni modo, ¿no? O sea, también lo debemos aceptar, pero sí hay que ponerles también esas consideraciones para que el paciente tenga más adherencia, se comprometa más en el autocuidado, en el logro de la independencia de sus necesidades. ¿Listo? Otras cosas tecnológicas también son los dispositivos implantables, los desfibriladores automáticos implantables. Listo, las terapias de resincronización cardíaca son dos tipos de marcapasos diferentes, pero que son muy beneficiosos para algunas complicaciones del infarto de miocardio. Los DICE, pues evidentemente, como dice su nombre, desfibrilador automático implantable, cuando detecta arritmias le va a dar un choque, ¿no? Lo va a desfibrilar. Y cuando estamos en la terapia de resincronización cardíaca, pues usualmente es cuando se causó un bloqueo de rama derecha o izquierda, pero que tiene una situación crítica, grave, que genera sintomatología en la persona, pues este resincronizador cardíaco va a mandar un estímulo para que la aurícula derecha genere el latido y los dos ventrículos puedan hacer la contracción al mismo tiempo, porque en un bloqueo de rama, ¿verdad?, derecha o izquierda, pues el del lado que esté bloqueado, la contracción se va a tardar más tiempo de lo normal. ¿Listo? Y eso puede causar, pues, sintomatología importante en nuestros pacientes, ¿vale? Debemos ser muy conscientes de todo esto. La cardiopatía isquémica es bien compleja, todos los días va evolucionando, todos los días tenemos nueva información. Yo te puedo decir que hay 5 tipos de infarto, y no es ese de con elevación, sin elevación, no. Es infarto por ruptura de placa ateromatosa, listo, infarto por diferencias entre el aporte y la demanda de oxígeno, infarto por reperfusión, en este caso infarto porque se volvieron a ocluir los puentes de la cirugía de revascularización coronaria, es decir, hay diferentes formas en las cuales el paciente se puede infartar, y de nuevo, evidentemente nosotros debemos tenerlo en cuenta, debemos estar muy muy al pendientes de esto que está pasando, ¿vale? Entonces, el infarto más común, por supuesto, es la ruptura de la placa ateromatosa, ¿no? O sea, eso no lo vamos a negar, pero no es la única forma en la que se infartan los pacientes, y menos el paciente crítico hospitalizado, ¿no? Entonces debemos tenerlo muy, muy presente, muy en cuenta, y entender, ¿listo? Entender que evidentemente, pues el paciente es un 360, es una persona holística que requiere atención en la cuestión cognitiva, psicológica, emocional, cultural, social. ¿Qué otra te gusta? Física, espiritual, ¿no?
y algunas otras esferas incluso que ahorita se me están pasando, pero de nuevo es entender que estos procesos son así, ¿no? Y hay que brindarle la mejor atención a nuestros pacientes. Híjole, es bien complicado, lo repito, bien complicado, pero debemos estar pues listos para brindarles la mejor de las atenciones a nuestros pacientes, ¿no? El infarto de miocardio en México es muy complicado, muy complejo, ¿no? Yo sigo diciendo que los datos que tenemos pues evidentemente están muy cortos a la realidad. ¿Listo? Y lo podemos comprobar todos los días en los hospitales, todos los días en los lugares donde llegan pacientes infartados. Si lleváramos realmente un registro con todos los datos epidemiológicos correspondientes, tendríamos información mucho más veraz de lo que está pasando. Entonces, te repito aquí rápido, ya lo encontré para que no esté mintiendo. Me faltó, ¿verdad? El de muerte súbita, ¿no? Entonces, infartos tipo 1, ruptura de la placa ateromatosa, y ocurre en el 95% de los casos de infarto. El 5% restante se divide en los siguientes 4 tipos. El tipo 2 es desbalance o disbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. El tipo 3 es por muerte súbita. ¿Listo? El tipo 4 es por problemas con angioplastía, trombosis del stent y o restenosis del stent, que es la parte de la reperfusión que te mencionaba. Y el tipo 5 es por la oclusión del bypass coronario, ¿no? Entonces tenemos estos tipos de infartos agudos al miocardio y debemos estar al pendiente en todos nuestros pacientes que están hospitalizados con este tipo de patologías, los que ya se les colocó el stent, los que ya fueron a cirugía cardíaca, ¿listo? O aquellos pacientes que están críticamente enfermos y que por un desbalance entre el aporte y demanda de oxígeno pueden llegar a presentar un infarto agudo al miocardio. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros compartiendo pues estos temas tan relevantes, pero antes de que terminemos de lleno con todo el episodio del día de hoy, quiero recordarte que te suscribas, que le des like, que actives la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo episodio de nuestro podcast o de cualquiera de nuestro contenido. Recuerda que ya está la suscripción premium, listo, disponible, donde hay diferentes paquetes. La verdad es que apenas estamos subiendo contenido, entonces te recomiendo, si es que gustas, poder suscribirte al paquete más básico, que si no me equivoco son como 30 pesitos, 35 pesitos aproximadamente, ¿listo? En el cual tú vas a hacer tu pago, vas a poder obtener contenido exclusivo, o sea que solo va a estar en esa zona, y además, cada que tengamos un seminario web, estás al pendiente de nuestras redes sociales. Tenemos un seminario web, un curso, ¿qué te gusta? Un curso de capacitación, de certificación, no sé. Tenemos algo que vayamos a realizar específicamente que sea oficial, que lleve una constancia, etcétera. Si tú estás inscrito en el contenido premium, vas a poder obtener la constancia. Ojo, si estás inscrito, eso sí lo dejamos claro, porque creo que no lo explicamos la vez pasada. Estás inscrito, ahí puedes obtener la constancia de un solo curso, ¿no? Si en ese mes hay 2 cursos, 3 cursos, solamente vas a poder escoger el de uno, ¿no? Si pagas el siguiente nivel, que son 60 pesos más o menos, tendrás acceso a 2. Y si pagas el nivel más alto, tendrás acceso a los que sean 1, 2, 3, 5, los que sean que estén disponibles. Tú puedes obtener el acceso para obtener las constancias, incluso de cursos pasados, ¿no? Si yo quiero el curso de tal, o sea, ya vi la clase, ya vi esto, quiero ese curso porque me llamó la atención, me gustó, lo puedes obtener. Pero evidentemente en todos los casos te mandaremos un pequeño cuestionario, ¿listo? Que tendrás que responder y que además ese cuestionario va a ser, no sé, un par de preguntas relacionadas a la clase que viste y por supuesto que vengan tus datos, ¿no? Tu nombre completo, tu nivel de estudios y demás para generar tu constancia y entonces hacértela llegar por correo electrónico lo antes posible. Todo eso lo vamos a estar checando aproximadamente una vez por semana, ¿vale? Para que si, por ejemplo, hoy lunes, hoy es martes, ¿no? Pero el lunes tú estás, no sé, viendo el curso y mandas mensajito, nosotros te hacemos llegar la información y todo eso, pero puede ser que te la haga llegar el mismo lunes, o puede ser que te la haga llegar el martes, o puede ser que te la haga llegar, no sé, el viernes. No te desanimes, te voy a hacer llegar la información, ¿listo? La idea de esto es que vamos a estar conectándonos un día de la semana
para estar verificando toda esa información y que tú obtengas tu constancia, tu certificado, tu acta, no sé, tu diploma, etcétera, lo que estemos ofreciendo por cada uno de esos cursos. ¿Listo? Entonces, te agradecemos mucho de nuevo que estés aquí con nosotros. Suscríbete, síguenos también en todas las plataformas de audio de podcast más escuchadas como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, entre otras. Listo. Y por supuesto también estamos en YouTube Music. Ahí nos vas a poder también escuchar. Si es que tú tienes tu YouTube Music, nos buscas, Lo Bello de Ser Nurse, aparecen nuestras carpetas, listo, de podcast, tanto de entrevistas como de análisis. Y pues nada. Si quieres que hablemos de algún tema en específico, que entrevistemos a alguien, tú quieres venir a la entrevista, quieres, no sé, que hagamos un debate, no sé, algo que quieras que aparezca aquí en el podcast, puedes acercarte con nosotros. Quieres anunciar algunas cosas, también lo puedes hacer, no hay ningún problema, ¿vale? Lo platicamos evidentemente en privado, ¿listo? Y o si quieres... no sé, venir a promocionar algo, también lo podemos platicar, no pasa absolutamente nada. Y por supuesto, si nos sigues ahí en redes sociales, Instagram, Facebook, Threads, TikTok, X, ahí nos puedes mandar el mensajito. Lo puedes hacer también aquí por YouTube, pero pues bueno, como es un mensaje un poquito más privado, pues te recomendamos que lo hagas por redes sociales. Además sirve que también vas, nos sigues, compartes algunas cositas de nuestro contenido. Seguimos creciendo la comunidad de Lo Bello de Ser Nurse y podemos llegar a mucha más gente que realmente lo necesite. No olvides compartirlo con tus seres queridos, con tus enfermeras y enfermeros de confianza. Y pues nada, gracias por dedicar este tiempo a compartir y conectarte con nosotros el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio con más del mundo enfermero. Espero que te encuentres bien, que sacies tus necesidades, verifiques tus requisitos universales. Esto es Palabra de Nightingale. Nos vemos. Que te vaya muy bien. Cuídate mucho y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Óbico blanco, valor sin miedo, donde hay caos yo me quedo, entre pulsos y verdad, mi vocación no va a parar. Lo bello de ser Nirmis, el podcast con Giovanni Baruch. Somos ciencia, somos alma, contigo firme, voz que calma. Nadie escucha, pero ahí estamos. Lo bello de